Ajá, muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Tengan todos los que nos están acompañando hoy para en nuestro em, acostumbrado, en nuestra acostumbrada reunión mensual de Horizontes de Bioética. Y hoy vamos a tener el gusto de tener a la doctora María Isabel Parada. María Isabel Parada, brevemente, como dice acá, es egresada de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela y No, de la doctora en UCAP. Yo Psicología soy de la Salud. católica. Yo soy de la católica. Hay un errorcito. Bueno, Yo soy egresada de fíjate, la católica. Los padres bueno, jesuitas muy nos bien, enseñaron esa psicología derechita, pues. ya no lo estás reconociendo, muy bien, ajá. Pero el doctorado sí es de la Universidad Central de Sí, Venezuela en Psicología de la Salud. Y así es. profesor jubilada, titular jubilada de la Unidad de Medicina Antropológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central y del Hospital Universitario de Caracas. Es miembro fundador de la ONG Psicólogos Sin Fronteras de Venezuela. De esa organización ella la presidió durante bastante tiempo y, por supuesto, miembro fundador de CENAVI. Nos ha acompañado desde la creación del CENAVI hasta el momento, y es profesora de los cursos de ampliación en bioética médica y de la maestría en bioética global del CENAVI. Entonces, Así es. vamos a, Yo fui vocal uno cuando se abrió el en la junta CENAVI. directiva, sí, señor, Ese sí, señor, honorífico de vocal uno. así es. Sí. Y entonces vamos ahora a escuchar a María Isabel en su conferencia de hoy. María Isabel, tienen la palabra. Muchísimas gracias, Isis, de verdad, y muy buenas tardes a todos. Gracias por participar. Bueno, quienes me conocen saben que a mí me gustan las clases participativas, que a mí me gusta que en medio de la clase yo pregunto sobre algún concepto o alguna reflexión o algún pensamiento y necesito que entre todos nos ayudemos. Ustedes lo tienen apagado el micrófono y en el momento que yo hago una pregunta, pues la primera o el primero que prenda su micrófono, pues entonces comparte con nosotros. Porque claro, estos temas realmente son de reflexión, más que de entrenamiento o de teoría o de marcos fundamentales, ¿no? Es un ejercicio en donde entre todos vamos a reflexionar, a conversar y a compartir esto que pensamos. Voy a abrir un momentico la ponencia, tal como me enseñaron por aquí, y aquí está. Muy bien. Y entonces pongo aquí. Bueno, muy bien. Todos pueden ver Sí, las doctora. láminas. Muy bien. Perfectamente. Sí. Bueno, perfecto. Entonces voy a ir pasando. Si algo es importante dentro de este tema que vamos a analizar esta tarde, es eso de convertir de alguna manera nuestras adversidades que han sido suficientes en Venezuela. Por supuesto, me voy a centrar un poco más en Venezuela, aunque nos ha preocupado, por supuesto, muchísimo la pandemia mundial. Y por supuesto ahora estamos completamente conmovidos por todo lo que se ha significado esta guerra que ha iniciado Rusia contra Ucrania y que con toda seguridad va a debilitar a toda Europa y quizás a todo el mundo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿hasta cuándo adversidades, hasta cuándo problemas y hasta cuándo podemos nosotros seguir resistiendo mes tras mes todo lo que ha significado tantas crisis, tantas situaciones adversas, tantas situaciones complejas? Por supuesto, en muchos de los contenidos que hoy vamos a conversar, me voy a fundamentar en el libro y en las teorías de Víctor Frankl, que todos conocemos, y todas las teorías de la logoterapia como resultado de sus experiencias dentro del campo de concentración judío, en donde él perdió a su esposa, perdió a sus padres que estaban en en otros campos de concentración paralelos, y él veía en sus compañeros de celda y en los que compartían con él en esos campos de concentración que aquel que no tenía esperanza o aquel que tenía una actitud negativa o un pesimismo, morían, fallecían o simplemente inclusive perdían la salud mental. Por eso es que es tan importante sentir que si nosotros no podemos cambiar la situación como no hemos podido a veces y que produce tanto dolor
al planeta y a todos nosotros como ciudadanos del mundo, podremos escoger una actitud para afrontar ese sufrimiento. Porque es que no nos queda de otra. Aquí en esta lámina lo que hago es que dividimos, decimos en un instante somos capaces de renegar de nuestra vida, o lo hacemos o la reafirmamos, nos redimimos y lo colmamos de valor y sentido hasta que aceptamos nuestro destino inevitable. Por eso es que siempre tenemos que escoger. No nos podemos sumir a renegar de nuestra vida. Y el venezolano ha demostrado que no reniega. El venezolano ha demostrado que sigue adelante. Pero quisiera basarme en estas primeras láminas. Me encanta esta frase que una vez publicó Fernando Savater, y lo leí, creo que fue en Twitter, que dice así: Fernando Savater expresa que la ética para la vida se resume en 3 virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Entonces hice lo siguiente: he dividido coraje para vivir y lo vamos a analizar, generosidad para convivir y lo analizamos, y luego prudencia para sobrevivir. Y en función de eso vamos llegando a la respuesta de cómo convertir nuestras adversidades en posibilidades. Entonces comenzamos con coraje para vivir, que es el primer pensamiento que él considera que es la ética para vivir. Es una realidad que el sufrimiento nos debería de hacer más fuertes, nos debería de llenar de valentía y hacernos que tengamos coraje. Mi mamá lo llamaba entereza, y cuando yo voy a las zonas populares, porque Psicólogos Sin Fronteras la verdad es que no ha parado en estos 12 años, hemos tenido servicio de psicología completamente activo desde el día que comenzó la pandemia por líneas telefónicas, y empecé desde el año pasado, mediados del año pasado, a visitar a las zonas populares, y luego se fueron agregando otras colegas. Entonces vamos a Petare, Cocha, Cota 905, a distintas zonas, a Coche, El Valle, Rinconada, Los Teques. Entonces hemos venido trabajando. Y si algo uno ve y vive es la sensación de que nuestras madres venezolanas, porque en su mayoría son madres, tienen esa valentía para vencer las dificultades. En ese proceso de sufrimiento, siempre nos ha dicho Víctor Frank, en ese proceso de sufrimiento se supone que debemos de encontrar el sentido de la vida. Él también y sus seguidores dicen: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo, opcional. ¿Pero cómo lo hacemos? Por supuesto, con reflexión, con el análisis de la vida, con los análisis de los hechos, de modo que nosotros podamos intercambiar con nuestros familiares y amigos y encontrar ese significado que pueda ser reparador en esas experiencias de dolor, y por supuesto que nos conduzca a un crecimiento personal. Quisiera colocar 2 o 3 definiciones de sufrimiento, porque no porque siempre tengamos pensamientos positivos y tengamos cierto optimismo y cierto coraje, no quiere decir que nosotros estamos eludiendo la importancia de lo que es sufrir. No, hay que entender bien el sufrimiento para poder entender cómo vamos a lograr el sentido de la vida. Entonces, para Champagne y Gravin, el sufrimiento es un estado afectivo, cognitivo y negativo, caracterizado por esa sensación que experimentan las personas al sentir amenazada su integridad, su sentimiento de impotencia, y además viene el agotamiento porque acaba con los recursos personales y psicosociales para enfrentarlo. Cuando nosotros tenemos capacidad para enfrentar, digamos, las cosas que nos suceden, no estamos viviendo en crisis por más situación estresante que sea lo que estemos viviendo, porque siempre tenemos recursos personales, cualidades personales, dones que tenemos para enfrentar las situaciones de crisis. Pero cuando estas se agotan, cuando sentimos que no tenemos dentro de nosotros esos recursos personales y no salen y no brotan de nosotros, entonces pudiéramos decir que nos encontramos en sufrimiento. A mí me encantan también los libros de José Luis Bettencourt. Él no llegó a publicar, pero sí llegó a tener ensayos. José Luis Bettencourt, psiquiatra, maestro del doctor Rísquez y de cuantos otros psiquiatras de la época, ¿no? Y él siempre habla de que el sufrimiento es un sentimiento íntimo, abarcativo y existencial. Por eso también se asocia con lo de Víctor Frank cuando él dice que cuando estamos tristes estamos viviendo un vacío existencial, que no encontramos ese sentido de la vida.
El sufrimiento para José Luis Bettencourt es un estado personal resultante del sacudimiento que compromete nuestros enlaces con la vida y nuestro proyecto personal. Pero más sencillo todavía, Juan Ignacio dice, es una perturbación global, psíquica y provocada por una excitación violenta. O sea que todo el que define sufrimiento entiende y comprende que realmente es un sentimiento mucho más profundo, doloroso, que lo que puede ser el estrés. Generalmente uno dice, bueno, estoy súper estresado y he tenido estrés crónico y ahora se me presentó una situación de alta intensidad emocional y entonces tengo un estrés agudo. Bueno, es verdad. Si permanecemos en el estrés agudo sin resolución, eso se puede convertir en sufrimiento. Pero no es lo mismo sentir que no nos alcanza el tiempo, que no nos alcanza el dinero, que no podemos, que estamos cansados, a sentir un dolor profundo que ni siquiera deseos de levantarnos tenemos. Por eso es que es tan importante este sufrimiento. Y eso es lo que hace que en el mundo los ciudadanos a veces se sientan con unos niveles de ansiedad muy altos y niveles de depresión, que fue lo que se disparó también con la pandemia, y la Organización Mundial de la Salud reconoció que había un verdadero descuido en la atención en la salud mental, y por eso aumentaron los suicidios, aumentaron los niveles de ansiedad, aumentaron los depresivos, precisamente por esa falta que había en la atención de la salud mental. Pero como el sufrimiento es una parte esencial de nuestra existencia, también debe ser un motor de la evolución humana. Y la propuesta que vamos a ver durante esta tarde es que nos involucremos en esa búsqueda interior que ilumine esos recursos humanos que tenemos pero que no lo sabemos o no los encontramos. Y uno diga, bueno, pero yo no me había dado cuenta que yo tenía esa capacidad para enfrentar esta situación y además ayudé a otros a enfrentarla mejor. Esos recursos humanos escondidos tenemos que encontrarlos cada uno de nosotros de modo de descubrirlo. Víctor Frank decía que uno no debe hacer que el otro, empujar al otro a que busque el sentido de la vida. Pero yo, que trabajé en terapia intensiva, me daba cuenta que uno sí podía decirle al otro, fíjate qué importante ha sido y qué significativo ha sido, por ejemplo, la unión familiar, en este caso que tu padre está tan grave o tan crítico dentro de la unidad de cuidados intensivos. Es decir, que uno sí puede inducir y estimular a otro a la búsqueda de esos recursos humanos escondidos y poder encontrar ese sentido de la vida. Y como en la gran mayoría de las personas que hoy quizás están, la mayoría somos personal de salud, profesionales de ayuda, personas que somos sensibles al dolor humano, pues es importante que también entendamos que podemos entonces ayudar a otros a descubrir ese sentido de la vida. Y por eso es importante hacer el ejercicio de encontrar esos recursos que nosotros tenemos. Quizás lo que uno llamaba los dones que Dios nos dio, y que las circunstancias y las heridas nos demuestran que esos dones precisamente que encontramos son los que nos hacen que se conviertan las adversidades en posibilidades. Es importante también nunca perder la esperanza. Si algo los psicólogos estamos en total acuerdo es que las personas tienden a ser muy pesimistas y a tener ideas rumiadoras, decimos nosotros, imitando la digestión del ganado. Entonces decimos siempre, una y otra vez se repiten los mismos mensajes negativos: yo no puedo, yo me quería ir, pero yo no lo voy a lograr nunca, pero yo no creo que lo solucione, yo no creo que yo pueda superar esto. Eso todos los psicólogos nos enfrentamos siempre con eso, con las personas a quienes ayudamos. Pero la visión optimista, al ver el lado bueno de las cosas, hace que se ocurran cosas buenas en la vida. Y se trata de visualizar en vez de preocuparnos por aquello que tememos. Ese sufrimiento es el que nos conduce al sentido y significado de la vida. Hace 30 años me conseguí una señora en la puerta del hospital universitario. Nunca voy a olvidar ese encuentro. Y ella me empezó a contar que el marido se lo habían puesto preso, que los niños estaban en la casa prácticamente solos, que ella estaba en el hospital porque además tenía a la mamá enferma, etcétera, etcétera. Y seguimos hablando allí en la puerta del hospital y yo decía, Dios mío, ¿cómo la consuelo y qué consejos le puedo dar? Y ella me dijo, pero ¿sabe qué, doctora? Yo me di cuenta de algo bien positivo,
Mis hijos están colaborando, están ayudando, unos al otro se ayudan. Cuando yo llego a la casa tienen hasta la casa limpia, algunas cosas domésticas. Me dice, ellos me están ayudando en este momento y ese es el lado positivo del sufrimiento. Y ella, yo pudiera decir que ella había encontrado ese sentido de la vida. ¿Y por qué insistimos que la esperanza es el ancla? Pero no una esperanza tonta o una esperanza superficial. No, nos tiene que colocar en una buena sintonía, el cambiar esos pensamientos negativos por positivos, repetirnos ideas que puedan ser buenas. Y eso que decía Víctor Frank, tener una buena actitud para enfrentar las adversidades, porque eso es la opción que es lo que más sirve. Y fíjense qué bonitas estas palabras. Dice, la esperanza se construye con 4 palabras. Insistir con ánimo, persistir con certeza, resistir con coraje y construir con fortaleza. Y es la verdad, uno lo que más hace como psicólogo en este país y durante años es tratar de que las personas sepan cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus cualidades, en qué se han basado para soportar en el pasado problemas que han tenido y que son definitivamente fortalezas, recursos personales que tienen y que les pueden ayudar para enfrentar las situaciones. Víctor Frank también nos refiere que la primera fuerza del hombre es la lucha por encontrar el sentido de la propia vida. Por muy adversa que ésta sea, siempre tendrá un sentido. A veces yo encontraba también en terapia intensiva gente que la familia había encontrado el sentido de la vida justo en ese momento último de la vida, porque ni siquiera allí se podía perder las esperanzas. Claro, Psicólogos Sin Fronteras, que tiene, como ya les digo, 12 años de gran experiencia con muchas personas en duelo, mucho antes de que comenzara la pandemia, atendíamos mucho duelo, o personas en situaciones críticas, o personas inclusive viviendo situaciones de problemas de relaciones interpersonales, que fue uno de los motivos de consulta más importantes que se nos ha dado en la pandemia, y que realmente nos sorprendió. Muchas parejas se separaron, hubo violencia de género, violencia contra los niños. El confinamiento fue muy negativo para aquellas personas y familias que no tenían valores suficientes y entereza suficiente para soportar un confinamiento, digamos, tan juntos y además sin bienestar, pues también, eso es verdad. Entonces nosotros siempre decimos, bueno, hay que respirar, tomar agua, pedirle a la mente que se calme, concentrarse en los latidos del corazón y pedirle a Dios iluminación. Hay que centrarse en las posibles soluciones, controlando, como les decía, los pensamientos negativos, catastróficos y razonarlos, llevarlos a la inteligencia emocional y escribir las posibles opciones con objetividad. También intentar colocar la lógica de la resolución, a veces tomar un poco de distancia y compartir con alguna persona amiga, hasta tanto consigas un profesional de ayuda, para que encuentre otra manera de ver la situación. Y que hay que unirse mucho en familia, ponderarse mucho, dialogar mucho y buscar las soluciones en grupo, de modo que eso nos ayude. También siempre sugerimos que oren juntos, porque lo más importante para lograr esto que nos decía Fernando Sabater, el coraje para vivir, no podemos darnos por vencidos, porque si ante las situaciones adversas nos damos por vencidos, ¿cómo vamos a hacer si las situaciones adversas continúan, ¿no? Con toda seguridad? Entonces hay que trabajar lo mejor que se puede en asumir esas responsabilidades con ética y para además uno sentirse orgulloso con uno mismo. Estos diplomados, los cursos, las maestrías, la gente tomando, aprovechando aunque estén en pandemia para formarse, fue genial, porque eso hacía que luego se sintieran orgullosos de cómo habían aprovechado el confinamiento para su propio desarrollo profesional, personal. Y hay que apreciar, como yo decía, los dones para que se modelen a otros las cualidades. Eso del ejemplo es mejor que cualquier palabra, eso es cierto. Y también alegrarnos, recrearnos, divertirnos y también ser muy, digamos, desarrollar esa empatía y el consuelo y la compasión que a veces hemos insistido siempre, sobre todo con nuestros profesionales médicos y de enfermería y de profesionales de salud en general. Y hay que practicar la fe y tratar de ser constante en la oración porque realmente es una herramienta fundamental. Miren, cuando yo voy a las zonas populares, yo me avergüenzo de mí misma, porque a veces les pregunto,
¿Cuáles son sus fortalezas principales, mi señora? Casi todas madres que se encuentran allí porque el grupo social CESAP les da el alimento. Entonces les dicen, bueno, si ustedes quieren seguir recibiendo la comida para sus niños, también tienen que escuchar talleres, dinámicas que las pueda hacer sentir mejores. Y ellas lo primero que me dicen como herramienta, pero en cualquier zona popular de Caracas, es impresionante. Con Dios todo lo puedo. Mi confianza en Dios, mi amor hacia Dios, la oración diaria. Y yo digo, Dios mío, si así me contestaran otro grupo de personas, estaríamos resueltos en el mundo. O sea, y esa sensación de que puedes confiar en Dios es definitivamente una de las fortalezas principales. Bueno, vamos a analizar entonces ahora la segunda virtud que nos propone Fernando Savater que hay que desarrollar. Es la generosidad para convivir. Y este cuadro se llama Generosidad de Murillo y dice, al ayudar al otro como es debido, nos convierte en seres humanos plenos de virtudes y de altruismo. Y eso yo también siempre me acuerdo cuando hablo de generosidad para convivir. Un paciente cardiópata que yo tenía en rehabilitación cardíaca, absolutamente analfabeta. Él no sabía escribir ni su apellido. Era buhonero de coche. Se llamaba Chucho, que en paz descanse. Y una vez yo pregunto rápidamente, ¿cómo hacemos para mantenernos sanos espiritualmente? Y después que hablo, digo, ay Dios mío, hablé como muy rápido. Y él me dice, ayudar a los demás. Perdón, Chucho. Bueno, usted no está preguntando que cómo hacemos para mantenernos sanos espiritualmente, le estoy respondiendo, ayudar a otro. Y mientras yo voy a mi casa, ayudo a la viejita con el tobo de agua y trato de separar los muchachos que estén peleando, y cuando llego a la casa ayudo a mi esposa y a la vecina, y así me siento mejor. Y eso es realmente lo que me imagino que Fernando Savater quería decir. La propuesta, lógicamente, al ser generoso y compasivo, es darle esa dignidad a lo mórbido, atender a lo más íntimo de la pena, porque hay que arrancarle a cada ser humano mientras lo escuchamos ese sinsentido, y hay que, por supuesto, infundir mucho amor de modo de deshacer los nudos de la tragedia. Cuando uno atiende a una persona y ha sido atendida con dignidad, con cariño, con compasión, realmente ocupándonos de ello, ellos logran abrir su mente y buscar y encontrar la solución que le deshaga, como dice aquí, los nudos de la tragedia, ¿no? Porque el dolor realmente nos debe de purificar. Además nos refuerza a nosotros mismos, nos despierta, porque el dolor además nos llena de energía que nos compromete y que además nos moviliza, que es la idea, hasta convertir todo en verdaderamente amor. Y esa regla de oro que hemos estudiado tanto del siglo VIII, ¿no? Y que lo estudiamos en fundamentación de la bioética, que es haz al otro lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y eso realmente nos lleva a esta generosidad que estamos tratando de buscar. Si algo yo insisto con los profesionales de ayuda, sean personal que ni siquiera ha graduado, pero que trabaja como enfermera, como líder comunitario, como miembro de una ONG amiga, o que inclusive a veces no tienen ni el bachillerato, pero eso no importa porque hay gente tan generosa y tan compasiva que lo que importa es que ellos sepan que ellos pueden ayudar. A lo mejor ayudan solo escuchando, o a lo mejor ayudan dándole un sencillo consejo, porque en esas adversidades que ellos han vivido se plantean las grandes soluciones. Y entonces eso se encuentra cuando uno ayuda a otro. Porque realmente uno debe de vivir momentos difíciles para poder enfrentar ese temor, ¿no? Interno, que es profundo, pero que nos ayuda a reconocer ese propio grado de valentía, pero nos ayuda también a empatizar y a comprender el sufrimiento del otro, y por lo tanto nos hace mejores personas y mejores profesionales. Esta frase también de José Naroski es un recopilador de frases, ¿no? Muy, muy bonito. Él no él es el dueño de la frase, sino que él recopila. Tiene varios libros de él y a mí todos me encantan. Dice, cuando descubro un ser cálido, olvido la frialdad del mundo. Eso me parece súper hermoso. Lo que sí tenemos que hacer, y más en el área de la salud, en el área cuando vivimos experiencias con personas que están más desfavorecidas que nosotros o que tienen situaciones de crisis, de sufrimiento, como habíamos mencionado, tenemos que humanizarlo.
Tenemos que ser que el mejor maestro sea ese dolor porque nos hace más sensibles y nos hace más compasivos. El dolor nos madura, además, nos humaniza y nos hace más humildes. Y te hace a la vez, como yo les decía ahorita, pues más empático y más bondadoso. Y siempre tenemos que proyectarnos hacia el futuro. El consolarnos unos a otros, el ayudarnos, que fue bonito cuando la época, por ejemplo, cuando aquellos días que se nos fue la luz, el venezolano fue muy compasivo con los demás y fue muy empático y solidario y fraterno, ¿no? Y a veces los vecinos en esta pandemia, con todo el debido cuidado, también nos estuvimos ayudando, y en las zonas populares y en los barrios también me dijeron la señora que ellas estuvieron en los días más difíciles de la pandemia muy unidas entre ellas, porque como ellas además tienen 6 millones de venezolanos que emigraron, justamente sus esposos, sus padres y sus hermanos varones son los que han emigrado. Y ellas se quedaron más solas que de por sí ha estado la mujer venezolana. Entonces hay que compartir esas debilidades y en ese sentido también se comparte la fortaleza. La tercera virtud que tenemos que desarrollar, según Víctor Frank, es prudencia para sobrevivir. Aquí está un cuadro de Jürgen Ovens de 1666, no logra leer la cifra, dice prudencia, justicia y paz. Entonces, bueno, tenemos esa justicia y paz que no precisamente la hay en Venezuela, que nos ha costado tanto lograr, y hay tantas ONG que trabajan para esta justicia y paz, como es la Coalición de Derechos Humanos, como es Justicia, Encuentro y Perdón, como es la Fundación Provene, que buscan la justicia de los presos políticos, de tantas personas que están presas siendo inocentes, no solamente políticos, sino otros que no les han llevado. Y bueno, ya sabemos lo difícil que es lograr en Venezuela la justicia. Y por supuesto, ahora la paz del mundo también se está viendo debilitada con esta guerra sin sentido que ha iniciado Putin. Entonces allí volvemos otra vez a decir, bueno, ¿y cómo hacemos para lograr esa prudencia para sobrevivir? Bueno, ante todas las dificultades y ante las situaciones difíciles, ¿con qué cualidades cuentas tú? Y a veces les pregunto a las personas, ¿y con quién tú cuentas? Entonces a veces las personas me dicen, ay, yo no sé, yo le digo, mira, un ejercicio muy sencillo. Si tú tienes un problema en la casa o vamos a suponer, Dios te bendiga, que te dé una hipertensión o un infarto, Dios te bendiga, o te caigas o algo, ¿a quién acudirías? ¿A quién llamas? Entonces, allí está la verdad. Ay, no se me había ocurrido. A veces las madres que tienen bebecitos, le digo, el día que vayas a parir, ¿sabes con quién vas a dejar los niños mayores? Ay, no, no lo he pensado. Ya lo veré en ese momento. No, habla de una vez con la vecina o la comadre o la hermana que te puede cuidar. Es impresionante cómo uno siente que tiene a todo el mundo a nivel social, pero de repente no sabe exactamente distinguir con quién específicamente cuenta. A mí me gustaría que estas 3 preguntas ustedes las colocaran como para la reflexión y a la vez decir cuál es tu frase interna que te inspira. Me gustaría, como les dije antes, que abriéramos un segundo el micrófono y que compartieran a lo mejor la tercera, que es una pregunta como más sencilla. ¿Hay alguna frase interna que te inspira para convertir las adversidades en posibilidades? Les pregunto, ¿quién quiere contestar? A ver, no les dé pena porque estamos total reflexionando aquí entre todos. Perdón, dime tu nombre. Aló. Ajá, dinos, a ver si se escucha bien. Ajá. Creo que no se te escucha, hijo. Aló. Ajá, dinos. ¿Cuál es la frase que a ti te inspira? Es Rubén Malavé. Ajá, Rubén, dinos cuál es la frase que te inspira. Qué mal. ¿Alguna persona quiere sustituir a Rubén por si acaso? Profesora, ¿me escucha? Buenas tardes. Ahora sí, mi niño. Ahora sí, dinos. Ok, soy Miguel Flores. Bueno, a mí en estos momentos de situaciones adversas me ha ayudado mucho la frase Padre, me pongo en tus manos, y es parte de la oración que hizo Jesús en la cruz y la oración de Charles de Foucault, que va a ser próximamente hoy canonizado, ¿no? Y me ha ayudado mucho. Padre, me pongo en tus manos. Qué bello, muy bien. Es que tú eres padre, ¿no? Tú eres sacerdote, creo.
Sí, profe. Sí, 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 sí. sí me acuerdo cuando hicimos la presentación de ustedes. Muy bien, Sí, ¿qué sí. otra persona quiere hablar de cuál es la frase interna que lo inspira? Doctora, en el chat tenemos algunas frases. Está Mónica ¿Quieres Rodríguez. leerlas tú para que se lean mejor, por favor, para no Sí, irme para el doctora. chat? Mónica Sí, dime. Rodríguez dice, a mí me inspira la oración de la serenidad. Luego tengo Scarlett, dice, mi señal es muy mala, profe, pero yo diría que una frase que me ayudó mucho en momentos difíciles es un día a la vez. Eso Un día a la permite vez. limitar la ansiedad. Así es, muy Luego bien. Lo tengo que a no la puedo solucionar hoy, me sentiré mejor mañana. Aparte que las horas de descanso nos ayudan mucho. Cuando uno duerme en la noche, en la mañana pareciera que te inspiraras, ¿no? Y entonces se te ocurre lo que no se te ocurrió ayer antes del descanso. Muy bien. Luego Dime, tenemos Mari. a ingeniera Jimena Zambrano. Dice que mi conducta, mis acciones sean un ejemplo para todo mi entorno, mis hijos, mi Muy familia. bien. Muy bien. Tú Luego sabes que eso hicimos, Psicólogos Sin Fronteras dictaba mucho charla a las familias por Zoom, a grupos de ONG, y les decíamos eso, sean modelos, porque los niños van a recordar siempre que estábamos en una época en la pandemia, inclusive en sus cumpleaños, en sus navidades, en su primera comunión, lo que fuera, pero vieron en ustedes el mejor modelo para enfrentar las situaciones adversas. Y eso me encanta, como ella lo dice, porque ese es el ejemplo, es lo principal. Muy bien. está Marlene Guía, dice una frase, Dios mío, ayúdame, oriéntame. Muy bien. Y seguramente Dios lo ayuda. Y el Espíritu Santo también. Y Oscar Rojas dice, profe, la frase que me ayuda mucho es saber que Dios es mi fortaleza. Anaimi tiene la mano levantada. Adelante, Anaimi. Ajá. A ver, Anaime, abre el micrófono a ver si te escuchamos, hija. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, Dino. Ajá. Ok. ¿Cuál es tu frase? Bueno, yo he aplicado mucho últimamente que después de la tormenta siempre sale el sol. Eso es verídico. A veces tarda un poquito en salir el sol, pero siempre sale. Claro, claro. Y sobre todo que uno debe tener los ojos prestos para ver ese sol, porque a veces ha salido el sol y la gente no se da cuenta. Entonces, esa actitud de, ya como que pasó la tormenta, déjame abrir los ojos para ver si el sol salió, eso es bien importante. Muy bien, hija, muy bien. ¿Hay más frases por allí? Sí, doctora, aquí está. Betty Moreno dice, Dios no me abandona, sé que Él está conmigo y mi niño. Helvis Alvarado dice, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Exactamente, que eso lo decíamos antes, las soluciones a las cosas. Dice, hoy no se me ocurre nada, porque es verdad que la crisis nos trae como un bloqueo cognitivo. Eso es válido, igual que el emocional. La ansiedad y la depresión a veces no nos deja ver con claridad las soluciones, pero hay que ocuparse, como bien dice, colocar hojas, conversar con la pareja, con el hijo mayor. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Y ese ocuparse es muy positivo. Excelente. Luego hay otra que dice, mi comunión con Dios y nadie ha fracasado mientras pueda comenzar de nuevo. Muy bien. Qué bueno, también tienen las fortalezas esas católicas que yo digo que tienen en las zonas populares. Exacto, ¿qué más? Cleidy Pavón dice, hola profe, es Cleidy Pavón, mi frase motivadora es, mientras haya vida, hay esperanza. Así es. Y además, mientras haya vida, vamos a ir buscando el sentido de los hechos, el por qué vivimos esas adversidades y cómo puedo yo concebir que ese proceso que estoy viviendo de sufrimiento me hace crecer y después me hace sentir orgullosa, orgulloso de haberlo vivido con coraje, como estamos insistiendo, ¿no? Muy bien. Mónica Rodríguez dice, Señor, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. La diferencia, muy bien. Dolores Vivens dice, lo que me mueve es la familia y tratar de ayudarlos y verlos con frecuencia para ayudarnos mutuamente. Y así está modelando, está ejemplificando cómo se hacen las cosas, porque además es reconocido que a nivel psicológico y espiritual, lo que más nos ayuda es el apoyo familiar, el apoyo social, lo que llaman los gringos social support. Mientras tú tengas alguna red de ayuda, pues vas a poder enfrentar las situaciones adversas con
con mayor entereza, porque uno cuenta con ellos, pues, y ellos con uno. Muy bien. Alberto dice, por más bajo que caemos, siempre nos podemos levantar. Así es. Y además te vas a levantar más crecido, más espiritual. Este es Alberto Marulanda. Sí, Alberto Marulanda. Luego Azus, creo que dice, seguir adelante en el nombre de Dios y la Virgen, juntos a mi familia y amigos. Carolina Peñalver. Luego tengo otro que dice, Señor, en ti confío, porque con tu compañía todo saldrá bien. Larry Tadito. Sobre todo que antes de la cuaresma nos hace mucho bien el pensar todas estas ideas de seguir adelante confiados en Dios, ¿no? Y unidos ahí. Fíjense que Víctor Frank también dice, ya te voy a dar que dice, en una situación desesperada que no se puede cambiar, solo hay que modificar la propia actitud ante ella, cambiando personalmente, actuando con madurez, creciendo, dando así testimonio, como han dicho ustedes, de la facultad más humana del hombre, el de poder transmutar una tragedia personal en un triunfo. Esto es trascender merced a una tercera posibilidad, que es la de encontrar un sentido en el sufrimiento. El sentido potencial de la vida es incondicional. Potencial bajo todas las condiciones y en todas las circunstancias, aún más las más adversas. Así comentaba Víctor Frank. Muy bien. ¿Hay alguna más que...? Sí, doctora, muchos. Casi todos, exacto. Está Larry Ladino. De todas maneras, si quieres, déjalas allí. Okay. Continuamos con la conferencia y de todas maneras, en cualquier momento, agregamos las que no hayamos dicho. Okay. Muy bien. Adelante. Por su participación. Vieron que participar es bien chévere. Seguimos. Fíjense, aquí también dice, sí, esto es importante. A veces uno dice, cónchale, pero ¿cómo hago para yo tener salud mental y estar equilibrado y regular mis emociones a pesar, digamos, de todas las dificultades? Bueno, hay que esforzarnos por tener esa salud mental, no es que va a llegar sola. Por eso es la prudencia para sobrevivir, que decía Fernando Sabater. Dice, hacer un ajuste activo al medio, tratando de alcanzar una buena relación con el entorno. Y además tener una percepción realista de uno mismo y adecuarnos al mundo que nos circunda. No resignarnos, pero sí adaptarnos al mundo que nos circunda. Y realizar una cierta unidad e integración estable a nivel tanto personal como interrelacional. Esas son las bases, digamos, para tener siempre salud mental. Para la Organización Mundial de la Salud es el estado de bienestar en que el individuo cree y confía en sus propias capacidades, afronta las tensiones que pudieran ser normales, pero va trabajando en forma productiva y fructífera y es capaz de contribuir en la comunidad y en la sociedad donde se desenvuelven. Fíjense que no es solo conseguir el sentido de la vida, yo sentirme mejor, yo sentirme bien, yo y mi familia y yo. No, es abrirnos también a la comunidad y a la sociedad que nos rodea. Y contribuyendo con ella, porque en la medida que contribuimos con nuestra comunidad, estamos a la vez también fortaleciendo lo que nos puede ayudar. Y para la Asociación Americana de Psicología es la forma en que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras conductas afectan nuestra vida. Por lo tanto, hay que saber tener pensamientos positivos, eliminar los sentimientos que puedan ser negativos, ni infundirle a nuestros hijos sentimientos negativos, y tratar de programar bien las conductas para que afecten positivamente a nuestra vida. ¿Ok? Para Víctor Frank también decía cómo nos apoyamos para sentirnos sanos, para eso de la prudencia, para sobrevivir. El amor por la familia y los seres queridos. El amor, por supuesto, como decíamos, es la meta más elevada y esencial que aspira a todo ser humano. Esta vivencia junto también a la naturaleza. Nosotros que tenemos la suerte de tener 365 días maravillosos de clima y pasar tiempo cerca de la naturaleza, así como experimentar el arte, pintar, cantar, bailar, escuchar música, leer poesías, novelas que nos gustan, todo lo que sería un arte. Y luego también el sentido del humor, buscar momentos para reírnos, para hacer chistes, para hacer juegos en familia, todo este tipo de cosas que nos ayuda. También es importante la vivencia de la espiritualidad, la oración, como todos decíamos, como un diálogo. Y también hay que saberse aislar, también hay que saber tener soledad. También es bueno que podamos nosotros en la intimidad y en la privacidad de nosotros solos,
sentir esa meditación que a veces tenemos que hacer, esa sensación de relajarnos que tenemos que a veces lograr fuera de todo aquello que nos pueda mortificar dentro de nuestro ambiente. Y además reconocer cómo fue el pasado, las cosas que sí superamos bien en el pasado, perdonarnos nuestros errores humanos, lógicamente, pero además reconocer los buenos momentos vividos, nuestros viajes, nuestra gente, las relaciones que tuvimos, las personas, la niñez de nuestros hijos, todas estas cosas que fueron siempre tan bellas para soportar esa pobreza emocional que podemos estar viviendo aquí en la hora. Pero también, como le decían, no es acostumbrarse a lo que vivimos ni resignarnos, porque a veces yo me preocupo mucho de pensar que los venezolanos hemos luchado tanto por nuestra libertad, por nuestro bienestar, por estar bien, por soportar todas las situaciones de destrucción, digamos, de confusión que vivimos, de antivalores principalmente que hemos vivido, la muerte de nuestros seres, de nuestros héroes caídos, las condiciones de nuestros hospitales públicos, por supuesto, como decía antes, los presos políticos. Todo esto nos ha hecho sufrir tanto que no nos podemos adaptar a ellos, tampoco resignarnos, pero sí tenemos que, mientras y en el camino, sentirnos con fuerza para podernos, en la medida de lo posible, utilizar esas herramientas para abordar, aliviar y mitigar nuestras angustias. No aislarnos y mantenernos en relación con otros para afianzar y consolidar estas redes de apoyo que habíamos hablado, con el sostén que podemos dar en nuestro alrededor. Pero fíjense que es simpático. Por ejemplo, la Universidad de Yale en New Haven, en Estados Unidos, también dan recomendaciones generales para la salud mental. Ellos han estudiado con estadísticas y con investigaciones qué se debe hacer para mantener salud mental. Para eso de la prudencia por sobrevivir integralmente. Hay que reprogramar los hábitos para ser más felices y saludables. La ciencia nos ha mostrado que ser felices, por supuesto, que requiere que hay que esforzarnos para hacerlo, ¿no? Intencionalmente. Ellos recomiendan hacer lista de cosas por las que nos sentimos agradecidos, eso es bien importante. No autoexigirnos tanto, vamos a permitirnos equivocarnos y a no estresarnos nosotros ni estresar a los demás porque tienen que ser perfectos. Pero también es importante meditar diariamente, por lo menos 20 minutos diarios. Eso nos ayuda mucho y pasar menos tiempo en las redes y más con llamadas de amigos y hacer cosas que nos gusta hacer, conversar, compartir entre la familia y las personas, ¿ok? Pero fíjense que se considera también que en Dinamarca es el país que tiene más felicidad del mundo, y eso lo hacen los grandes investigadores sociales a través de encuestas y estudios y todo este tipo de cosas, y ellos dicen que ellos lo que promueven es lo que se llama en danés hygge, no sé cómo se pronuncia, que es una actitud total ante la vida. Ellos dicen, sentarse ante la chimenea, claro, yo diría que es una tumbona frente al mar, vestido súper cómodo, comiendo galletitas de canela, sin duda las mejores, tomando vino en una taza bonita, reunidos en familia y acariciando al perro echado a tu lado. Eso fue la conclusión que llegó este estudio de la evaluación de la felicidad en Dinamarca. Y es tan sencillo, ¿verdad?, que podemos lograr esas cosas. También el mindfulness, la atención plena o la conciencia plena basada en la psicología positiva, recomiendan no solamente Barbara Fredrickson, sino otros autores de la mindfulness, buscar en tu interior y calmar tu mente. Respirar hondo, contando 6 segundos para inspirar, 3 segundos para retener y 6 segundos para exhalar. Pero no pensar en nada, sino respirando, inhalando, reteniendo y exhalando. Y además hay que llevar un registro de momentos alegres por muy rápidos que esto sea. ¿Y qué es un momento alegre? Nada, estar con una amiga, el compartir con un hijo, reírnos con los nietos, cosas que puedan ser absolutamente sencillas, pero que nos hagan sentir muy bien. Ahora, ¿cómo convertimos las adversidades en posibilidades? Y que es el término, o sea, además de seguir con todo esto, digamos, revisión del coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir, es tener la certeza que la existencia es un don, es un regalo, es un principio que tiene una dirección y que siempre asciende y que va a algún lado.
La vida es como un camino, como un proceso, como un espacio para avanzar y un lugar también de promesas. Me acuerdo que David Copperfield decía, la vida parece un milagro, porque realmente lo es. ¿Se acuerdan del mago David Copperfield? Debemos apreciar las oportunidades que la vida nos revela, su significado y buscar el cambio dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Hay que buscar la manera de vivir sanamente y elaborar el sufrimiento, porque esto constituye el modo de acompañar y hacer del sufrimiento un acto biográfico. ¿Qué quiere decir? A lo largo de nuestra vida siempre nos vamos a enfrentar con alguna situación que nos produzca sufrimiento. Separaciones, muertes de seres queridos, negocios que quebraron, hijos que se fueron al exterior, secuestro, crisis, catástrofes naturales, dictadura en nuestro país, tantas cosas. Y decir, bueno, a pesar de todo eso, forma parte de mi vida, de un acto biográfico, y ahí revisamos cuál es el verdadero sentido de la vida, ¿no? Eso es bien importante. Y luego, ya va que está aquí la otra, siempre, y bueno, ya vi que en su chat lo colocaban, ahora lo volvemos a leer, cómo Dios siempre tiene que estar con nosotros, porque es que el sufrimiento nos tiene que curar. Y nos puede transformar además sintiendo que el sufrimiento es la semilla de la que nace la curación y ese despertar espiritual. Y por eso les voy a dar a ustedes chance para que me comenten. Pero a mí me encanta, estas frases las dijo el Papa Francisco el 27 de marzo del 2020, cuando apenas comenzaba la pandemia. Hizo la misa Urbi et Orbe. Yo imprimí esa homilía porque me encantó. Mi hermana a veces me dice, Mari, pero es que la has leído mucho, pero es que me parece tan bella y es tan pertinente en cada momento en que vivimos, que dice así, es el tiempo para elegir entre lo que cuenta y separar lo que es o no necesario. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, hacia el Señor y hacia los demás. Mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplos ante el miedo, que reaccionan dando su propia vida. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, sin sembrar pánico, sino corresponsabilidad? El Señor nos interpela y en medio de la tormenta nos invita a despertar y activar la solidaridad y la esperanza, dando solidez, contención y sentido a las horas en que parecemos naufragar. Es necesario animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados, creando nuevas formas de hospitalidad, fraternidad y solidaridad. ¿Verdad que es demasiado bella la...? Bueno, díganme ustedes cómo podemos nosotros convertir la adversidad en posibilidades y por eso volvemos otra vez a abrir los micrófonos antes de despedirme y darles los teléfonos de Psicólogos Sin Fronteras en caso que los necesiten. Ya sabemos nuestra confianza en Dios, nuestra sensación de que Dios está con nosotros. Como les he dicho, hasta en las zonas populares es impresionante. Aparte de nuestra confianza y nuestra creencia en Dios, éticamente hablando, en este horizonte que tiene la bioética, ¿cuáles otras condiciones consideran ustedes que podemos nosotros convertir las adversidades en posibilidades? Abrimos los micrófonos. O si te escriben, Ingrid, me lo dices. Dime, Alberto. Buenas tardes, Marisabel, ¿cómo estás? Te quiero mucho, no sabía que eras tú. Sí, ahora sabes que soy yo, ¿cómo estás? Sí, bien. Ante las adversidades... Lloré y recé por ti muchísimo en los momentos más duros de tu vida. Yo lo sé y te agradezco mucho ante todo esto. Mira, las adversidades nos van a llegar siempre. Las adversidades las vamos a tener presentes. Y yo tengo 3 pilares fundamentales. Dios, mi familia y la capacidad que tengo como ser humano de seguir adelante. Eso es lo más importante que uno pueda tener. Y jamás perder la esperanza, que es lo que yo creo. Jamás perder la esperanza.
Nunca se Exacto, debe jamás perder la esperanza. Sobre todo que tus palabras no son vacías. Yo me imagino que muchas personas que están conectadas no conocen tu historia. Y depende que tú la quieras contar en breves minutos, pero sé que si dices eso es porque realmente lo viviste desde el sufrimiento. Claro que Cuéntanos sí, cuánto tiempo Marisabel. fue que estuviste Sí. preso inocentemente, cuánto tiempo, Alberto. Yo soy José Alberto Marulanda, soy médico de la Universidad Central de Venezuela. Yo fui torturado y fui un preso político por más de 2 años y medio. Conseguí esta charla porque me la mandó una amiga, me emocioné muchísimo y por supuesto quise participar. Sobre todo porque te admiro como persona, como ser humano y como profesional íntegro que tú eres en todos los casos. Y siempre has sido un modelo a seguir. Gracias, Alberto. De verdad también, como te repito, recé muchísimo por ti, pedí permiso para visitarte, pero ya tú sabes que los psicólogos no nos dejan entrar a las cárceles, entonces ayudamos a los familiares. ¿Desde cuándo estás libre y te encuentras en Caracas o en Colombia? No, yo ahorita estoy fuera del país, en el sitio me lo reservo. Ya yo tengo desde el 2020 fuera del país y a raíz de un indulto que hubo en Venezuela. Y bueno, y seguimos sin perder la esperanza de que Venezuela siga el mejor país que nosotros podemos tener. Mientras tanto, seguimos manteniéndonos fuertes y luchando desde fuera. Me has hecho tremendamente feliz de tenerte a ti porque te conocí cuando eras adolescente y entonces verte grande, crecido y sabiendo y expresándonos lo que para ti ha sido el cómo se enfrenta a las adversidades y de ellas sacar las mejores posibilidades. Gracias por compartir, hijo. Muchas gracias, Marisabel. Gracias a ti y gracias a todos. ¿Qué más quiere compartir? Maravillosa exposición, querida Marisabel. Llegué hace 15 minutos porque venía del Vía Crucis y de la misa en la parroquia María Auxiliadora, pero ya me dijeron, ya les envié los correos para que me compartan el link para compartir tan maravillosa exposición. Gracias, mi niña. Ok. ¿Alguna otra persona de nuestros estudiantes de bioética actuales? Cuéntenme quién quiere compartir, cómo convertir las adversidades en posibilidades. Y cerramos micrófonos los demás para que se escuche. Ajá, dígame. Bueno, estaba manejando, escuchándola y después de escuchar al doctor me tuve que detener porque se me bajó la tensión. De la adversidad hay que tomar... Si la clase de bioética, déjame decirte, si la clase de bioética que es dentro de un mes con esta corte que nos toca darla, es que no puede, decíamos para que asistiera Alberto, pero es que no está aquí, si no sería interesante. Si la hacemos por Zoom, lo invitamos. Dime, Sí, hijita, pero... ¿cómo se pueden convertir para ti? Bueno, de la adversidad siempre hay que tomar el aprendizaje. Y bueno, le comento, es algo muy personal, yo creo que ni siquiera mis compañeros de la maestría lo saben, pero me hizo mucho ruido porque actualmente mi esposo es preso político del régimen, ¿ok? Y estoy viviendo esta situación como familiar, ya tengo 2 años en esta situación, y me da mucha esperanza verlo a él libre. Me disculpo. Sí, no, está bien, mi amor, para eso estamos aquí. Qué bueno que hayas compartido con nosotros y nos mantenemos en contacto porque tengo entendido que hay una fundación que está trabajando ahorita precisamente, nos estamos organizando Psicólogos Sin Fronteras con una fundación que nos está invitando. No la digo porque no me han dado permiso y autorización para eso, pero vamos a trabajar justamente para darle fortaleza a los familiares de los presos políticos. Y es para dentro de muy poquito tiempo, estén donde estén. Bueno. Qué bueno, eso es súper importante porque la tortura física y psicológica es para el preso político, pero para los familiares la tortura psicológica es constante. No solo el saber de que la persona está presa injustamente siendo inocente, sino además todo el proceso jurídico que es tan asqueroso, porque no tiene otra palabra, lamentablemente. Pero bueno, verlo a él en libertad me dio mucha esperanza el día de hoy y definitivamente todo tiene un porqué y de la adversidad siempre, porque
con esta adversidad yo he aprendido mucho y ahora soy una persona más fuerte, pero a la vez más sensible, sobre todo con este tema. Más compasivo, que esa es la idea. Eso es lo que decíamos, en el sufrimiento nos convertimos en personas más compasivas, generosas, fraternas y entendemos mucho más y por eso empatizamos con más facilidad. Gracias por compartir, hija. Vamos a estar en contacto. Gracias a usted. Estuvo excelente. Gracias. Bueno, seguimos oyendo a los demás, a Valmore, que habla también tan hermoso, a Alicia, que nos diga cómo también ustedes consideran que se logra de la adversidad aprender y crecer. Saludos, mi querida profesora, qué placer escucharle esta tarde, qué placer ver a mi madrina Isis y a varios compañeros acá. Bueno, yo veo la adversidad como un trabajo científico. Tengo que sentarme a pensar qué es lo que está sucediendo, cómo tratar de resolver esta situación, tratar de tener mucha calma. Y como científico trato de no meter a mi religión, pero esta vez la voy a meter. Yo estoy de acuerdo con el doctor Marulanda. Mi pilar principal es Dios. Siempre pienso que lo mejor es lo que pasa, que algo tenemos que aprender, por qué sucede cada situación. Y salir de esa situación nos da muchísima madurez. El tiempo no pasa en vano. Y de las adversidades he aprendido muchísimo de las personales y de las familiares, de lo que está sucediendo en el país. Ahorita estoy muy inquieto con esta situación de guerra que realmente me ha quitado el sueño, me inquieta muchísimo y estoy tratando de analizar y hasta ahorita no he encontrado la respuesta. Pero la vida es una entropía, la vida no es un paraíso como usted lo dijo hace rato. La vida es una magia, ¿no? Y puede salir una magia blanca, una magia negra. Y tenemos que tener mucha fuerza. La fuerza te la va a dar la calma y el análisis que hagamos de cada situación. Así es, mi Valmore. Gracias por compartir como siempre. Muy bien, ¿qué otra persona quiere decirnos? Prendan sus videos, apagamos los demás el micrófono para que no haya interferencia. Sí, María Isabel, yo quisiera compartir. Yo soy Alicia Pontesucre y agradezco enormemente la oportunidad de estar aquí y compartir con todos ustedes y nuestra maravillosa María Isabel, a quien conozco desde hace tanto tiempo, de la Facultad de Medicina. Personalmente yo pienso, al menos a mí me ha funcionado, que la compasión como capacidad de colocarnos en la posición del otro y sentir su dolor ha sido lo que principalmente me ha permitido mantener el optimismo en tantas oportunidades en las cuales, como bien dijo el doctor Marulanda y han dicho otros, tenemos adversidades que pueden ser abrumadoras y a veces se superponen unas con otras y sientes que no vas a poder con ello. Y pienso que volcarme hacia otros me ha ayudado muchísimo en esas situaciones. Por otro lado, intentar cada día decir algo amable a quien me acompaña en el trayecto, sea el que está en la calle, sea el que vive conmigo o X, no importa. Y algo que para mí ha sido una fortaleza enorme ha sido, por ejemplo, yo he ayudado mucho a muchos muchachos a irse del país a hacer sus doctorados afuera. Y cuando ellos me agradecen X, que llegaron a donde están, les digo, lo único que te pido es que no olvides hacer lo mismo con quien tienes al lado. Y eso, está precioso, Alicia. Eso me ha ayudado a consolidarme como persona, bueno, que intenta ayudar. Eso es una de las cosas que quiero compartir. Sí, muy bien. A mí, exacto. Que cuando tú dices compadecernos de los demás, muchos psicólogos humanistas también trabajamos mucho lo que significa que también tú tienes que autocompadecerte. Claro.
porque a veces estamos tan ocupados de los problemas o de las situaciones y de los demás, y estamos ayudando tanto, por ejemplo, a la familia, a lo que sea, o luchando por la emergencia humanitaria compleja, con toda la situación socioeconómica y todo. Entonces, que se nos olvida ocuparnos de nosotros, autocompadecernos y entendernos también a nosotros mismos. Y a veces hay que decir, bueno, yo también soy víctima de la situación. Y mientras yo considere que soy víctima y estoy viviendo en crisis, en esa medida, pues me siento más relajada al autocomprendernos y autocompadecernos, y eso nos ayuda también a sentir más fuerza y energía y entereza para seguir adelante. Sí, Okay. Quería compartirles una cosita más. Hay una empresa en Venezuela que se llama PwC, la pueden encontrar en internet fácilmente, que tiene 3 años entregando unos reconocimientos a nivel nacional que se llama Marca Venezuela, y que su primera edición fue en arte, su segunda edición fue en mujer, y su tercera edición este año fue organizaciones no gubernamentales. ¡Qué bien! Es una iniciativa hermosísima. Yo he participado en la organización, en ser jurado el año pasado y este año ser proponente. Vuelven a decir las siglas, Alicia, sí, que no se las voy a colocar en el chat para que todo el mundo las tenga, ¿ok? Porque incluso pueden conseguir el video completo. Yo voy a ver si lo puedo conseguir ahorita para ponérselos en el chat del acto de entrega de los reconocimientos. Pero quería resaltar especialmente que Foro Penal Venezolano fue una de las instituciones u organizaciones no gubernamentales reconocidas este año, y pues habla mucho en favor de los 2 casos que se acaban de presentar aquí en la reunión, y creo que vale la pena ver ese video, porque es realmente, primero, muy hermoso, muy emotivo, y darnos cuenta de las cosas buenas que se hacen en el país. Gracias, gracias. Aquí les voy a poner. Muy bien, gracias, Alicia. Es que creo que Vanesita tiene prendido el micrófono, entonces por eso. Pero nos colocas, por favor, en el chat, Alice, las letras de las siglas que nos dijiste. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Creo que Gladys Velázquez quería. Sí, la doctora Gladys creo que está tratando de hablar desde hace rato. Bueno, en el chat colocó que dejara de compartir pantalla. Ya abrió. Ok. Ya abrió. Adelante, doctora Gladys. No, realmente no iba a hacer una participación sobre el tema específicamente. Me conecté tarde por problemas pues que tuve, y mi conexión raramente ha sido malísima. Te escucha entrecortado, Gladys. Esto se está grabando y que va a ser puesto en YouTube, o sea que el que no pudo conectarse completo tiene la oportunidad de oír la conferencia. No, yo lo que quería, un mensaje que mandaba era que dejáramos de compartir pantalla. Bueno, se oye muy entrecortado, mi Gladys. Sí. Se te oye muy entrecortado. De repente. Voy a usar. Ella decía que dejara de compartir pantalla para podernos ver. Ah, entiendo. Ok. Entonces déjame. Me lo hubieras dicho. Bueno, el ahora teléfono, aquí en Stop Share, ¿no? Okay. Tienes razón. Después yo doy los teléfonos. Ah, claro, así está mejor. Gracias, Gladys, tú sabes. Sí. Bueno, lo que hablábamos, y sí, yo, que esta tecnología nos vuelve como loco. Ajá. No, y esenciales cada 15 días por Zoom, o estamos haciéndolo por plataformas virtuales. Ajá. Traduce, Ingrid, porque no se le entiende a Gladys. No, bueno, tampoco. Esencial. Lo digo porque tú querías invitar. Es que mi conexión hoy está muy mala, pero voy a volver a
de nosotros cada 15 días se están haciendo por plataformas virtuales, Zoom, o te invita a que consideres para tu sesión que vas a tener al comienzo del cuatrimestre. Lo digo porque mencionaste que hubieras querido, que quisieras invitar al doctor Marulanda, que pensabas que después, entonces puedes hacerlas. ¿Están oyendo bien? Dale ahí a todos sus méritos de apertura y cierre hoy. No sé si hay alguien más. Sí, no te escuchamos. Sí, porque tú dices que estamos terminando. Es que lo estábamos pasando tan bien que como que no queríamos terminar. Eso es lo que nos está diciendo Gladys, Ingrid. Sí, bueno, lo que estaba diciendo es que las conexiones que están haciendo para la maestría es a través de Zoom. Y puede invitar al doctor Marulanda también. Claro, claro. Es lo que dice que en la próxima cohorte, Alberto, de la maestría de bioética, que ya llevamos 8 cohortes, ¿no? Creo que vamos en la 8ª. Sí. Te pudieras inscribir porque las clases son por Zoom. ¿Okay? Claro. Entonces son 4 semestres y ya yo me digo que yo voy a ser tu tutora. Si escribas algo dificilísimo, yo igual voy a ser tu tutora. Te mandé por tu Instagram mi teléfono, revísalo y entonces muy bien, hablamos. Muy bien, gracias mi amor, seguro. ¿Quién más quiere compartir cómo compartir doctora, aquí tienen varios comentarios por el chat. Bueno, muy bien, házmelos entonces, Ingrid. Bueno, dice Jimena Zambrano, dice, primera vez que tengo el contacto con ustedes y con la doctora Marisabel, le agradezco a María Fernanda Córdoba habérmelo pasado, los admiro, me enorgullece, una labor ejemplar. Asus dice, las orientaciones renuevan las fortalezas, mejoran debilidades, recuerdan los valores, las enfermedades y separaciones son pruebas que deben superarse positivamente. La ciencia médica está siempre con Dios y la Virgen. A ver, más abajo, la Ritadino, para mí las adversidades son circunstancias que irrumpen en la vida y nos recuerdan constantemente el valor de la dignidad y de la humanidad. Bueno, luego está la doctora Lisa, que ya nos habló. Ella colocó un link acá para que lo puedan tomar. Y luego otra vez coloca, las familias que ya han pasado situaciones adversas como guerras comprenden mucho sobre separaciones y quedan aprendidas en generaciones. Mis abuelos vinieron a Venezuela por esos motivos. Permiten tener más esperanza, positividad. Los felicito por su trabajo. Luego Cora Romero dice, las adversidades son retos que nos presentan en la vida para crecer espiritualmente y aprender que debemos seguir adelante y dando fortaleza a nuestros semejantes. Gracias, Cora. Muy bien. Y Rosisol dice, excelente, querida Marisabel, mil gracias por la invitación. Y es de Psicólogos Sin Fronteras. Que lo divulgaré. Ella es de Psicólogos Sin Fronteras y siempre estamos muy unidas. Gracias, Rosy, por participar. Sí, sobre todo que si ya vamos al cierre, digamos que yo creo que las conclusiones, además de encontrar ese sentido de la vida, de leer y estudiar bien a Viktor Frankl y todo lo que ha significado su logoterapia, inclusive hay nuevos autores de todo lo que significa cómo podemos crecer en el sufrimiento, pues lo más importante que yo creo que siempre tratamos de transmitir en bioética, lo hemos hecho a lo largo de los años, es la importancia de que nosotros desarrollemos nuestros valores y nuestras virtudes. En la medida que nosotros desarrollemos esa capacidad de escucha, esa capacidad de empatizar, de compadecernos, de ser más generosos y fraternos, esos mismos valores, esas mismas virtudes que nosotros desarrollemos nos van a ayudar a enfrentar nuestras propias adversidades y las adversidades de nuestras comunidades, de nuestras vecindades, de nuestros compañeros ciudadanos y en el mundo. Siempre hay que, como bien dicen ustedes, albergar esa semilla de la esperanza para que nos haga sentir cada vez más fuertes, ¿no? Que las penas no sean simplemente momentos muy duros y dolorosos de la vida, sino que sean ese despertar ante la vida.
y el decirnos, nosotros realmente tenemos ya un sentido de la vida, nosotros realmente sentimos ante inclusive las muertes de seres queridos, digamos, las nostalgias que nos produce la gente que está fuera del país, todas las situaciones de adversidades y de hiperinflación que vivimos en el país y toda esta guerra, como decía Balmore, que nos ha destruido humanamente, porque sentíamos que ya con la pandemia la humanidad había sufrido suficiente y ahora una guerra se presenta como para hacernos sufrir mucho más. Yo vi el otro día en Netflix, Ucrania, ¿cómo es que se llama? Winter of Fire, ¿no? Que era un documental sobre cómo las manifestaciones de Ucrania en 92 días, con 0 grados, con unas nieves horribles, lograron que el presidente se fuera. Lamentablemente se fue para Rusia, o sea que debe estar allá, amiguito de Putin. Pero cómo estos ucranianos lograron tener esa ímpetu de lucha, esa pasión por lograr su libertad y por lograr la renuncia de este presidente. Y realmente uno le tiembla el corazón ante esa situación, pero que todo eso nos ayude a reconstruir nuestra manera de ver la vida, a reconstruir las propias fortalezas y en ese sentido ayudar y ser más generosos. Como también decía Alicia, con los demás. Pero también quiero que algunos de ustedes digan como que la conclusión del día de hoy, antes de que ya se nos acabe la posibilidad de seguir grabando o algo por el estilo. A ver, ¿alguien más? Missy no quiere decirnos unas conclusiones. La madrina de Balmore. A ver, otras más. Bueno. No, tú sabes que yo no soy muy locuaz. No eres muy locuaz. No. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tener esa gratitud por este momento vivido, que sintamos que esto fue un buen momento. Eso sí, eso hay que reconocer. Exacto. Sí, así es. Vamos a esa gratitud que sembramos en nuestro corazón, sentir entonces también que podemos vivir para el otro y servir, como decía San Pablo, de distintas formas. Bueno, no me queda más nada que decir. No sé qué alguien quiera agregar, sino me despido con amor, me despido con bendiciones. Prendan las prendas y tomamos una foto. Ingrid, ¿tienes manera? Yo no soy tan buena. Yo tengo manera de tomar la foto. Prendan su cámara. Prendan todos sus videos, mis niños. Prendan todas sus cámaras. Y pónganse de frente, que las vea cerquita. Por cierto que no vi a mi amiga Lombardi. Claro, aquí está. Ahí está la doctora Lombardi. Sí. Muy bien. A ver, Gladys. Asus. Marisela. Gladys Velázquez. Hola, Marisela. Marisela de Marulanda. Elvis. Un abrazo. Ajá. Marisa, llegó la doctora. Ahí está la doctora Marisa. Doctora Marisa. Marisita, ya Marisita está por ahí, sí está. Prenda Aquí su está. video, Marisita. Y la Bueno, porque Gladys. así nos abrazamos. Una forma también de veces de autocompadecernos es respirar y pongamos las manos así, para abrazarnos a nosotros mismos y a la vez a consolar. Eso también nos da fortaleza. Bien. Respiramos. Sonrían. Y botamos el aire. Eso también nos ayuda. Y a la vez estamos como abrazándonos unos a otros. ¿Ok? Muy bien. Bueno, Dios me los bendiga. ¿Ya tomaron la foto? ¿Sí? Sí, en doctora. Horizontes de la Bioética. ¿Cuándo hay la próxima charla? Justo de hoy en 15 días, Gladys. No, el primer viernes de cada mes. Es el primer viernes de cada mes. El primer viernes. Muy bien. Así Entonces ya como saben. ir a comulgar. En vez de ir a comulgar, asisten a Horizonte. Ay, O también comulgar y venirnos. Exacto, como hizo Rosita. Claro, así es. Muy Bueno, bien. Bueno, Dios me los bendiga. gracias, Los quiero doctora. mucho y que siempre estén bien. Gracias. Y que logremos entre todos el sentido de la vida, la libertad, la democracia y la paz en el mundo. Gracias, Amén. Isabel. Amén. Muy agradecida. Amén. Hasta luego. Hasta el Siempre a la próximo orden. primer viernes. Horizonte de la Bioética.